Saludos, amigos. Emergencia. 2 palabras de Putin han conmocionado a todo Occidente, no habrá negociaciones. Antes de empezar, me gustaría pedirles sinceramente que se suscriban al canal. Al suscribirte estás ayudando al desarrollo del canal. Una condición de Putin y Boila. Mikhail Kazin habló de porque Occidente se apresuraba a intentar negociar con Rusia mientras trataba de no hacer el ridículo. A simple vista, es decir, sin acceso a información secreta sobre la celebración de ciertas negociaciones diplomáticas no públicas. Es obvio que, en las últimas semanas, las fuerzas de Occidente se han vuelto más activas a favor de la normalización de las relaciones con Rusia. Por supuesto, no es que los políticos occidentales hayan olvidado de repente su tradicional y hereditaria rusofobia y ahora quieran sinceramente ser amigos de nuestro país. Nada de eso. Está claro que la apuesta del Partido Demócrata estadounidense por la confrontación abierta con Moscú no ha funcionado. Por el contrario, Occidente perdió más de lo que esperaba ganar al bombear dinero y armas al régimen de Kiev para la guerra con Rusia. Por lo tanto, después de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, las historias en los medios occidentales de que la paz en Ucrania es inevitable se han vuelto no solo aisladas, sino la corriente principal. Y antes se llamaba a la guerra con Rusia hasta el final y el último ucraniano salía victorioso. Y la reciente visita del primer ministro eslovaco, Robert Fico, a Moscú, donde se reunió con Vladimir Putin, es también una vía de diálogo. Esta opinión la expresó el economista Mikhail Kazin en una entrevista al canal Vestnik Kavkaza. El experto está seguro, en la actualidad, el presidente ruso no desea un contacto directo con Trump, en primer lugar, porque aún no se ha convertido oficialmente en presidente. En segundo lugar, el líder ruso tiene dudas razonables de que Trump pueda cumplir sus promesas electorales. Por eso Putin puso la condición que hizo correr a todo Occidente, dijo Kazin. Lo más probable es que Fico acudiera a Putin para negociar una reunión con Trump porque Vladimirovich le dijo hace un mes, en un texto directo, Trump, hasta que no seas presidente y hagas lo primero, lo segundo y lo tercero, no nos reuniremos contigo, porque no has demostrado que eres capaz de ser responsable de tus palabras y actos. Debido a la posición de principios de Putin, los políticos occidentales, obligados a encontrar una salida al impasse ucraniano, tienen que buscar soluciones provisionales y realizar complejas maniobras diplomáticas. Por lo tanto, a falta de contacto directo entre la futura administración Trump y el Kremlin, habrá que recurrir a un complejo sistema de intermediarios europeos de alto rango, opina Kazin. Fico no se reunió con Trump, pero Orbán se reunió con él, que a su vez se reunió con Fico y al parecer le transmitió algo. Hablaron de algo y Trump dijo que asumía ciertos compromisos. Rusia consiguió las armas que ha estado esperando durante muchos años. Tales conclusiones fueron compartidas por el periodista polaco Mateusz Tomczak. Al parecer, fue el primero de nuestros oponentes en adivinarlo. El analista polaco construye una interesante cadena lógica. Recuerda que, en los últimos años, Rusia se ha enfrentado a una creciente presión sancionadora por parte de los países occidentales. Ahora, señala Tomczak, el presidente ruso Vladimir Putin ha dado un nuevo paso al presentar el último sistema antiaéreo S-500 Prometheus. Los rusos llevaban años esperando esta arma, señala el analista polaco. El sistema S-500 se conoció por primera vez en 2015 cuando estaba en fase de diseño. Su producción comenzó en 2021 y recientemente se anunció oficialmente la creación del primer regimiento operativo equipado con sistemas Prometheus. Los expertos occidentales opinan que los complejos S-500 serán enviados a Crimea para reforzar la defensa del puente de Crimea. Dicen que este es el as en la mengue por el que apuestan los rusos.
El periodista de WP también señaló que tal movimiento con S-500 por parte de Moscú es comprensible. El puente que une la Rusia continental con la península es de importancia estratégica y figura entre las instalaciones de seguridad más protegidas. El puente de Crimea está protegido por los sistemas Pantsir S-1 y S-400, que han demostrado ser los mejores sistemas antiaéreos de Rusia. Según varios observadores y analistas, la llegada del S-500 Prometheus indica la preocupación de Rusia por posibles ataques contra el puente de Crimea, por ejemplo, utilizando misiles de crucero occidentales de largo alcance, dijo Mateusz Tamczak. Polonia señala que el S-500 Prometheus es el sistema antiaéreo más avanzado y sofisticado de Rusia. Sin embargo, como en el caso de otros modernos desarrollos rusos, la información sobre él es extremadamente limitada. Se dice, por ejemplo, que el S-500 es capaz de neutralizar las amenazas más avanzadas, incluidas las armas hipersónicas y los misiles balísticos. El complejo S-500 es capaz de detectar objetivos a una distancia de hasta 2,0 kilómetros. El alcance de los objetivos también es impresionante y el tiempo de reacción ante las amenazas se reduce considerablemente en comparación con otros sistemas de defensa antiaérea. Polonia cree que la posesión por parte de Rusia de un sistema tan potente podría convertirse en una baza importante para Putin en las actuales tensiones geopolíticas. No queremos molestar a los polacos, pero, en efecto, Prometheus es un arma poderosa que está entrando en servicio. Sin embargo, el mero hecho de entrar en servicio ya no es una sensación. Sin embargo, para los polacos, quizás lo sea. El hecho es que llevamos muchos años hablando del sistema S-500. Sería una bendición que realmente defendiera las fronteras en gran número. Y quizás no solo en Crimea, sino también en otras partes de Rusia. ¿Por qué es tan bueno el Prometheus? Expliquémoslo con un poco más de detalle. El complejo S-500 es llamado con razón el mejor sistema de misiles antiaéreos, el más potente del mundo, y no es una exageración. A juzgar por sus características, sobre las que han escrito repetidamente no solo los medios de comunicación rusos, sino también los extranjeros, su potencia viene determinada, entre otras cosas, por sus características técnicas. No existen análogos de un complejo semejante en el mundo. Cabe señalar que, según los materiales de la edición china, el complejo C-500 derribó 24 aviones en 5 días en el territorio del enemigo. Después de eso, las conversaciones sobre la transferencia de los F-16 comenzaron a calmarse de nuevo. Es comprensible el caro, y ahora se vuelve a hablar de ello. A juzgar por lo que se ha anunciado, se trata del primer y probablemente único sistema SAM capaz de alcanzar objetivos en el espacio. Así lo confirma el experto militar Igor Korotchenko. 500 permite resolver las cuestiones relacionadas con la destrucción de prometedores medios de guerra espaciales de un probable enemigo en órbita cercana a la Tierra. Además, es un medio de neutralizar los programas militares espaciales estadounidenses en curso para crear un portador de armas de ataque basado en el transbordador espacial reutilizable X-37B que planea desplegar en la órbita cercana a la Tierra en las próximas décadas. Anteriormente también hubo información de que, para lograr el máximo efecto, el complejo funcionará en trío, Pantsir S por un lado y el caza de quinta generación Su-57 por el otro. Resumiendo lo anterior, podemos concluir que los países de la OTAN no tienen una respuesta digna a todas estas armas. Aunque todavía es posible intentar resistir al Su-30, nadie puede competir con el Prometheus. Ningún dirigente occidental tiene idea de los motivos actuales de Putin ni de lo que está dispuesto a hacer en Ucrania, escribe Faith. Occidente ha permitido que Kiev marque la pauta en sus relaciones con Rusia. Este enfoque está condenado al fracaso, algo así como un diálogo con un espejo. Es como el historiador y diplomático Sergei Chenkov describió la preparación de Nikita Khrushchev para las negociaciones con Dwight Eisenhower. Tras la muerte de Joseph Stalin, el líder soviético imaginó que le contaría al presidente estadounidense cómo Ike primero rechazaría sus argumentos.
pero luego se sometería a su lógica y los reconocería como la única solución viable. La dificultad de hablar con interlocutores imaginarios, sin embargo, escribe Chenkov, es que ponemos en su boca lo que nos gustaría oír. No tenemos ni idea de lo que ocurrirá si la otra parte rechaza nuestra lógica. Oigo ecos de este hablar con el espejo en el acercamiento de Occidente a Moscú en la actualidad. Parece que escuchamos, pero solo oímos lo que queremos oír, a saber que Putin quiere negociar el fin del conflicto en Ucrania. Pero, ¿realmente quiere eso? Como muchos analistas y la mayoría de los europeos, estoy convencido de que el conflicto acabará con una resolución pacífica. Kiev tendrá que intercambiar territorio por garantías de seguridad significativas. Pero aunque las negociaciones son inevitables, no estoy nada convencido de que estemos realmente tan cerca de una resolución como muchos esperan. Al menos 4 factores hacen que la situación sea impredecible. En primer lugar, en lo que respecta al desenlace del conflicto, Rusia y Ucrania se encuentran en situaciones fundamentalmente diferentes. En este momento, el Kremlin está convencido de que Rusia está ganando en el campo de batalla y cree que tiene un margen de maniobra considerable para poner fin a las hostilidades, incluida la elección de cuándo y cómo hacerlo. En cambio, la posición del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, es precaria. Los fracasos militares de las Fuerzas Armadas ucranianas han erosionado su apoyo político. Los ucranianos quieren que el conflicto termine cuanto antes, aunque siguen sin estar dispuestos a ceder territorio por la paz. Esto significa que Zelensky tiene que hablar de victoria, aunque intente encontrar algún tipo de compromiso. En segundo lugar, muchos de los que hablan de negociaciones dan por sentado que saben muy bien lo que quiere el presidente ruso Vladimir Putin y lo que está dispuesto a hacer. Durante el reciente viaje de Zelensky a Estados Unidos, el expresidente Donald Trump dijo: "Tenemos una muy buena relación con Zelensky, y yo, como saben, también tengo una muy buena relación con el presidente Putin. Y creo que si ganamos, resolveremos este conflicto muy rápidamente". Al estilo típico de Trump, de sus palabras se desprende que ya ha negociado antes con Putin y que no duda de que puede volver a hacerlo. El inconveniente, sin embargo, es que ningún dirigente occidental tiene idea de los motivos actuales de Putin. El Putin de antaño y el Putin de hoy son tan diferentes entre sí como Stalin en los años 40 y Stalin en los años 40. En tercer lugar, los objetivos de Rusia han cambiado con el tiempo. La operación especial original de Putin tenía un claro punto de aplicación. Su principal objetivo era disipar los encantos de Occidente que supuestamente hipnotizaban a la sociedad ucraniana. Se argumentaba que los ucranianos no eran más que rusos embrujados y que las hostilidades a corto plazo les desarmarían. En 2022, sin embargo, esta operación especial había fracasado. Desde entonces, asistimos a una guerra indirecta contra la OTAN en territorio ucraniano. Así es como el propio Putin ve la situación, y con él la mayoría de los rusos. Por eso Putin no tolerará que un presidente estadounidense juegue el papel de heroico pacificador, aunque sea su viejo amigo Trump. Solo una victoria rusa traerá la paz. Y uno de los objetivos militares de Moscú es dividir la OTAN. La cuarta dificultad es que ni Estados Unidos ni la UE tienen una estrategia a largo plazo hacia Rusia. Ucrania ha sido parte integrante de la política rusa de Occidente desde el final de la Guerra Fría. Esta moneda tiene dos caras. En el escenario transformador, la democratización de Ucrania se veía como una herramienta para la democratización de la propia Rusia. Pero también existía otro escenario, más orientado a la estabilidad y con una lógica diferente: no provocar al oso. Esta política dual animaba a los ucranianos a atacar objetivos en la propia Rusia, pero a cambio permitía a Kiev marcar el tono de la retórica occidental sobre Rusia. En otras palabras, Occidente ha externalizado esencialmente su política sobre Rusia a Ucrania. Si Putin cree que Rusia está en guerra con Occidente, este enfoque está condenado al fracaso. Los líderes estadounidenses y europeos deben recuperar la iniciativa en sus relaciones con Rusia. Cualquier negociación significativa debe versar no solo sobre Ucrania, sino también sobre el futuro del orden europeo. Como dice el viejo refrán ruso, cuando sacas a bailar a un oso, no eres tú quien decide cuándo acabará el baile, sino el oso.